Giren conmigo a Filipenses capítulo 1. Gracias. Filipenses 1, versículo 1. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipenses, incluidos los obispos y diáconos, gracia a ustedes, y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Oremos. Querido Padre Celestial, al comenzar este libro sagrado, esta epístola importante que tu apóstol Pablo, el gran mensajero de la fe, ha escrito con su propia mano, oro fervientemente para que prepares nuestros corazones y mentes, Señor, para que tu poderosa y sabia palabra nos anime y fortalezca. Corrige nuestro pensamiento y, Señor, haz que entendamos lo que estás haciendo en esta maravillosa iglesia. Nuestro deseo es ser enseñados por tu Santo Espíritu, así que habla a tu pueblo. En el nombre de Cristo. Amén. Cada vez que entro en un nuevo libro, en la palabra de Dios, obviamente empiezo a leer estos maravillosos libros. Adopto esta práctica. De hecho, les recomendaría esta práctica también, que cuando vayan a leer un libro, si pueden hacerlo de una sola vez varias veces, tienden a ver la progresión en la mente del lector y son más gloriosos a medida que ven la mente de Dios dentro del propio libro. Y mientras leía Filipenses, lo leí para mí mismo. Usé la app para escucharlo. Y luego para cuando hice eso como aproximadamente 7 u 8 veces, digo, lo entiendo. No entiendo el ensayo en profundidad, porque vamos a pasar por este libro, obviamente, de manera expositiva y profundizar más, extraer las verdades de esos pasajes. Pero al mirar eso y dar un paso atrás, porque entendemos que este libro fue escrito en un tiempo particular para personas particulares y tenemos el desafío de, como dije, dar un paso atrás de nuestro pensamiento del siglo XXI, nuestro contexto del siglo XXI y alejarnos de eso. Y tenemos que hacer esto porque obviamente el tiempo y el lugar en que fue escrito no son los nuestros. Y este siempre ha sido el desafío, ¿verdad? El desafío de muchos de nosotros para ver claridad y comprensión de la palabra de Dios y ver la intención de Dios mismo dentro de los pasajes de este libro. Para el libro de Filipenses y de hecho para toda la Escritura, donde quiera que estés, este siempre debería ser tu corazón. Descubrir qué quería Dios transmitir a su pueblo a través de esta porción de la Escritura, no lo que yo pienso ahora, y luego mirarlo e interpretarlo de esa manera. La práctica de tomar nuestro contexto en el siglo XXI, dentro de nuestro tiempo, para interpretar el pasaje, incluso para ver la mente del lector, ¿verdad? Pero a través de la lente de nuestra vida y cosas así, sería deshonesto y trabajar de manera laxa con el texto, de manera rápida con el texto. De hecho, incluir una idea en el texto que no corresponde. Este no es nuestro deseo. Pero más peligroso que esto, como pastores y predicadores, es estar en los púlpitos y hacer eso, y transmitir el mensaje que Dios no deseaba para ese mensaje, para esa porción de la Escritura. Así que este desafío es reducir la brecha. Para reducir la brecha de nuestro desafío interpretativo, salir de nosotros mismos,
para que podamos entender lo que Dios le estaba diciendo a los filipenses y luego lo que Dios nos está diciendo a nosotros. ¿Sabes? Puedo dar una analogía. Recuerdo que estaba pensando en esto y recuerdo que de niño, cuando hablaba con mi mamá y papá, ellos me hablaban sobre haber crecido en este pequeño pueblo. Te voy a dar el nombre. Nunca has oído hablar de él. Sé que nunca has oído hablar de él. Este pequeño pueblo llamado Piguamo. No lo voy a deletrear para ti. Está aquí si quieres verlo más tarde, pero Piguamo, Jalisco, México, en el estado de Guadalajara. Y me explicaban dónde crecieron y me hablaban de este pequeño pueblo en el suroeste de México que estaba rodeado de una gran área montañosa y luego de este pequeño pueblo dentro de esta área montañosa está cerca, si tienes una idea, si conoces México, está cerca de la frontera con Colima y Michoacán, más o menos en esta área de aquí. Si alguna vez has estado en Puerto Vallarta está como por aquí en la costa, así que está en esta área. Y cuando mis padres comenzaron a hablarme sobre este pequeño pueblo aparentemente insignificante, sería alrededor de ese tiempo cuando comencé a desconectarme mentalmente. No me interesaba que este pequeño pueblo se tratara, ya sabes, de mucha agricultura, y luego hablaban de el centro, donde iban al centro de la ciudad, y luego, ya sabes, tenías la iglesia católica, y tenían un pequeño jardín donde la gente realmente se reunía, y ahí era donde sucedían las cosas sociales, y no me importaba, era un niño. No me importaba la brecha de tiempo entre esa época y la mía, y la brecha entre esa cultura y la mía era tan grande que no tenía ningún interés. Fue un gran error de mi parte, realmente un gran error. Y por muchas razones, y te diré esto, dos de las razones por las que entendí por qué esto estaba mal, número uno, es porque es importante saber cómo vivía tu familia. Ese tiempo y dónde vivían, porque explica los asuntos de la historia de la familia y cosas así. Y te lleva a, si alguna vez te da el lado espiritual de esto, a una verdadera mirada a la providencia de Dios antes de que incluso existieras, como cómo terminamos aquí. De hecho, cómo terminé aquí desde Iguamo, México, Guadalajara, un pequeño pueblo insignificante. Mi mamá viene cuando está embarazada. Podría haber nacido y mi vida podría haber sido totalmente diferente, ¿verdad? La segunda importancia es esta, es la importancia de conocer a tu familia y el tiempo en que viven, como dije, y el lugar donde viven, y explica por qué son como son. Así que si pudiera hacerte pensar en esto en el libro de Filipenses, entenderías que necesitamos volver y ver cómo vivían realmente los filipenses, dónde vivían, cómo vivían. Más tarde, como adulto, comencé a hacerle preguntas a mi mamá, ¿verdad? Para que pudiera cerrar la brecha para mí, cerrar la brecha, porque terminé aprendiendo que era realmente importante para mí conocer estas cosas, cerrar la brecha del tiempo y la cultura. Y lo que terminó sucediendo es que llegué a amar mi herencia y tener un amor y aprecio más profundo por mis padres que no tenía antes. Así que, en un nivel de importancia mayor, en realidad, tenemos la verdad bíblica de manera significativa. Tenemos la epístola a los Filipenses, que fue escrita para ellos, pero también escrita para ti como creyente. Así que esta noche daré solo una introducción para cerrar la brecha para ti. Solo una introducción a través de 3 puntos principales. Y estos son 3 puntos principales simples: el contexto, las circunstancias y el propósito. El contexto de la gente en el lugar y el tiempo, las circunstancias o los acontecimientos de Pablo y por qué escribió esto, y luego el propósito o la razón
detrás de la redacción de esta carta a los filipenses. Así que si pudieras caminar conmigo, hay muchas veces cuando hablo con algunos de los estudiantes de secundaria, me dicen, y este es el peligro, porque yo hice lo mismo con mis padres. El peligro es cuando empiezo a hablar de historia. Ellos se desconectan. De hecho, me confesaron esto. Dicen que se pierden completamente. Estoy como, ya no escucho. Estoy mirando. ¿Dónde están? No dejes de escuchar. Obtendrás algo de esto. Así que ayúdame. No. Así que número 1, el contexto de la carta. Así que coloquémonos en la iglesia de Filipos. Coloquémonos en la iglesia de Filipos. De hecho, mejor aún, coloquémonos en la época de Filipos antes de que hable sobre la iglesia. Así que déjame leer algunas cosas aquí, obviamente las notas que tengo aquí, y piensa si podrías decirte a ti mismo como, está bien, puedo imaginarme allí en cierto sentido. Así que es el año 60 después de Cristo, ¿de acuerdo? La ciudad de Filipos, si pudiera mostrarte dónde está en tu mente, está en la parte oriental de Macedonia. 4 siglos antes de esto, ¿verdad? La ciudad había sido conquistada por el rey Philip II. Está bien, ustedes no saben quién es. Les voy a contar porque van a cerrar la brecha un poco más. Él es el padre de Alejandro Magno, el abuelo de Alejandro Magno. El rey Philip II. Aquí es donde obtenemos el nombre Filipos. Si te has preguntado por qué se llama Filipos, por qué se llama Filipos, ahí lo tienes. Se llama así en honor al rey Philip II. Filipos. En los siglos anteriores, probablemente hace unos 3 siglos, tal vez 4. Por ahí, Pablo llegó antes de que llegara a Filipos, el sobrino de Julio César, Octavio. Está bien, aquí hay un poco de historia para ustedes. Y el general Marco Antonio. Está bien, no Marco. Antonio. Está bien, chicos. Marco Antonio, sin H, derrotó a los asesinos de César en una batalla decisiva justo afuera de Filipos. Así que lo que hicieron fue celebrar convirtiendo Filipos en una provincia romana, una colonia romana. Eso le dio a los ciudadanos de Filipos en este momento los mismos derechos que a los romanos. Muchos de los veteranos del ejército que estaban allí y lucharon en estas batallas terminaron retirándose allí y estableciéndose en Filipos. Así que ahora piensas en nuestro propio contexto, en el área donde vivimos, y pensamos en las bases que nos rodean y piensas, está bien, sí, puedes ver dónde se establecieron, ¿verdad? Y ves a estos veteranos del ejército establecerse en Filipos y, aunque fue colonizado por Roma y rodeado de cultura grecorromana, mantuvieron su propio idioma oficial, que era el latín. Probablemente fue una de las únicas ciudades que realmente mantuvo ese idioma. La mayoría de ustedes en todas las provincias romanas hablaban griego, pero este lugar, en particular, tenía un sentido de orgullo entre ellos por haber mantenido parte de su cultura y conservar su propio idioma. Una cosa que no tenían era una cantidad de judíos en la población. Así que esto mostraría que ni siquiera tenían una sinagoga. No sé si conoces la tradición judía. Tendrías que tener un mínimo de 10 hombres casados, calificados, dignos, una especie de ancianos calificados, pero no realmente, para poder realmente iniciar una sinagoga en la región en la que te encontrabas. No tenían eso, ni siquiera tenían suficientes hombres, suficientes 10 hombres judíos para hacerlo. Así que no tenían una sinagoga, así que podrías decir que había una falta de población judía en sí misma. Así que a donde iba Pablo, iba justamente, directamente a un lugar pagano, no judío. Quizás ni siquiera tenían un sentido de esto, ni siquiera de este Dios en las escrituras judías. Un poco más sobre Filipos.
que estaba ubicado cerca del GNC, en el lado oriental de lo que ahora es Grecia. Está bien, así que si lo buscas, no lo encontrarás, pero estaba en el lado este del GNC y donde verías Antioquía. Y ves esto porque ahora tienes una idea más clara. Más tarde, en los tiempos de Agustín y cosas así, tenías Macedonia y la escuela de pensamiento o filosofía de Alejandría, y luego aquí arriba tenías la escuela de filosofía o retórica de Antioquía, y estaba en este extremo, donde estaba Filipos. Estaban en una buena posición, porque ser antioqueno y tener esos pensamientos sobre la literatura era mucho más literal y claro. Aquí es donde termina Pablo, ¿verdad? Era una ciudad próspera, pero principalmente pagana y dedicada al culto del emperador romano. Así que ahora que hemos pasado por esta historia y geografía, y si puedes pensar por ti mismo y estás allí, así es como se ve. Has sido conquistado y tienes esta herencia, pero has adoptado esta otra herencia. Es casi como si fuera una sociedad confusa, ¿verdad? No tienen su identidad completa. Tienen este tipo de identidad separada. Así que número 2, la circunstancia de la carta. Esto se vuelve un poco más personal. Vamos a entenderlo porque vamos a ir al libro de los Hechos ahora mismo para entender la circunstancia de por qué se escribió esta carta. Y no hemos llegado a la última, que será como el propósito más profundo de la misma, pero la circunstancia de por qué se escribió voltea a Hechos 16. Gracias. Hechos capítulo 16. Y miramos el versículo 6. Aquí es donde comenzaré. Quiero saltar por este capítulo, pero echemos un vistazo a esto. Es el versículo 6. Pasaron por la región de Pirineos y Galacia, habiendo sido prohibidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y después de que llegaron a Misia, intentaban ir a Bitinia, y el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Así que vemos estas dos cosas sucediendo como en el versículo 6. Se ve que el Espíritu Santo está en contra, en cierto sentido, de lo que están haciendo, y se puede ver lo negativo, pero voy a darle un giro positivo ahora. Y luego vemos que incluso el Espíritu de Cristo mismo, ya sabes, los mantiene, no les permite ir en una cierta dirección también. Creo que si lo vemos de manera positiva, esta es la guía del Dios Trino. Sabes, Pablo tiene una idea, Silas tiene una idea de a dónde quiere ir, pero continuamente, en cada punto, el Espíritu Santo dice que no. Está bien, entonces van por este camino, y luego Jesús dice que no, y luego van. Es como si los estuvieran dirigiendo, no a donde quieren ir, sino a donde Dios quiere que vayan. Y esto es importante porque lo vemos en el versículo 9. Echemos un vistazo al versículo 9. Una visión apareció a Pablo en la noche. Un hombre en Macedonia, esta es la región de Filipos, estaba de pie y apelando a él, diciendo: ven a Macedonia y ayúdanos. Ni siquiera se nos dice quién es, ¿verdad? Y ya sabes, algunos eruditos dicen que era el mismo Cristo. Simplemente no viste quién era, pero yo no tiendo a ver eso. Creo que fue una visión dada por Dios, dada por el Espíritu Santo, y esa misma dirección incluso dada por el mismo Cristo. Quiero decir, incluso algunos de ellos dicen que fue más como una pesadilla, porque en griego alude a tener este tipo de miedo dentro de esa visión. Y yo pensaría que tal vez necesitaba ese tipo de dirección. No era suficiente decir, ve por aquí, ve por allá, porque ya los habían detenido aquí, los habían detenido aquí. Y luego tienen una visión, la llamaremos una pesadilla, para infundir miedo de ir a Macedonia. Esto es importante. Necesitas ir en esta dirección, lo cual creo que en retrospectiva y al ver la soberanía de Dios y su movimiento, ¿ves por qué hizo eso?
Es hermoso. Déjame continuar para que puedas ver lo que estoy diciendo. Así que terminan en Filipos. Mira el versículo 12. Y de allí a Filipos. Así que llegan a Filipos, que es una ciudad principal, en el distrito de Macedonia, una colonia romana. Y estuvimos en la ciudad durante algunos días. Déjame señalar algo. Terminan exactamente donde Dios quiere que estén. Terminan donde Dios quiere que estén. ¿Sabes qué es realmente difícil? Es pensar en nosotros mismos al tomar decisiones y vemos que cuando tenemos una puerta cerrada, nos frustramos. Cuando tenemos otra puerta cerrada, nos frustramos. Cuando tenemos una tercera puerta cerrada, nos decepcionamos, pero está en los mismos deseos de tu propio anhelo. Y la puerta sigue cerrándose y pensamos, bueno, eso no puede ser la voluntad de Dios porque es negativo. No, no lo es. Su dirección siempre es positiva. Tus deseos pueden estar equivocados. Pablo y Silas, por eso y hacia donde querían ir, estaba mal. Dios tuvo que hacer algo drástico y darles una pesadilla para hacer realmente lo correcto. Y terminan exactamente donde el Señor quiere que estén. Y luego dice en el versículo 12, ¿lo captaste? Dice que se quedaron en esta ciudad durante algunos días. Esto es un gran asunto porque quiero decirte algo. Lo que sucedió en ese corto periodo de tiempo es enorme, enormemente significativo. Dios no necesita un montón de tiempo para hacer algo muy milagroso, y cada uno de ustedes realmente entiende esto porque Dios lo hizo en sus propios corazones, ¿verdad? Dios no transformó tu corazón en cuestión de meses o años. Tal vez el proceso de transformación y santificación, lo entendemos. Eso toma una eternidad, ¿verdad? Estarás en ese proceso para siempre. Pero el cambio del corazón ocurre en un momento. Los deseos del corazón ocurren en un momento en el cambio de ese corazón de piedra a un corazón de carne. No necesita tanto tiempo. 6 días para crear todas las cosas, de verdad. Pero tu lucha es demasiado difícil. No. Él hace un trabajo asombroso en un corto periodo de tiempo. Mira el versículo 13. En el día de reposo, salimos de la puerta hacia la orilla de un río. Escucha, no hay sinagoga. Están en Filipos, no hay sinagoga. Podrían haber decidido por sí mismos, bueno, no hay nadie aquí que escuche este mensaje judío, en cierto sentido. Entonces, ¿a dónde vamos? Bueno, ellos van a donde la gente va a adorar. Ellos van en el día de reposo fuera de la puerta hacia la orilla del río, donde suponíamos que habría un lugar de oración. Mira esto, no están buscando un lugar para ir a evangelizar, pero ¿qué sucede? Nos sentamos y comenzamos a hablar con una mujer que se había reunido. Hay un grupo de mujeres, no se nos dice si también había hombres, pero hay un grupo de mujeres. Ellas iban con un propósito diferente, ¿verdad? Iban allí a la orilla del río, debe haber sido agradable, ¿verdad? Decidieron como, iremos aquí, como al arroyo, y ya sabes, tener la oportunidad de orar juntas. Y dentro de eso, ves la mano de Dios dirigiéndolas justo a donde necesitaban estar, porque aquí es donde las mujeres se estaban reuniendo para adorar en el día de reposo. Mira el versículo 14. Dice que una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas púrpuras, adoradora de Dios, estaba escuchando, y el Señor abrió su corazón para responder a las cosas que Pablo decía. Ya escuchas que algo está sucediendo. Sabes, esta mujer tenía suficiente información para adorar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dios ya había suavizado ese corazón hasta el punto en que estaban allí, justo en el momento adecuado, y no eran ellos. No eran ellos porque no iban a ir allí.
Y puedes pensar para ti mismo, bueno, terminas en este lugar para hablar con esta mujer, ¿y qué va a hacer esta mujer? ¿Qué va a hacer esta mujer a la que Dios decide abrirle el corazón al mensaje? Esta iglesia nació de esa única conversación. Esa única conversación. Mira el versículo 15. Y cuando ella y su familia fueron bautizados, no fue solo que recibió el mensaje y lo mantuvo para sí misma, ella fue directamente a casa. Probablemente arrastró a Pablo y Silas diciendo, necesitan ir a mi casa, necesitan venir y hablar con mi familia. Ellos vienen, el Señor salva a toda la familia. Ella nos instó, esa es la clave, agarrarte del cuello, no te voy a dejar ir. Necesitas venir y decirles. Ella se convierte en una evangelista, diciendo, si me han juzgado digna de confianza ante el Señor, vengan a mi casa y quédense. Y ella prevaleció, ella nos insistió, así que no era suficiente con que solo estuviera pidiendo, literalmente estaba imponiendo su hospitalidad sobre ellos. ¿Cuántos de nosotros somos así? Que te detendrías y dirías es tarde, no vayas a ningún lado, aquí, puedes quedarte en esta habitación, puedes dormir en este sofá. ¿Sabes? La hospitalidad, los torrentes de gracia y amor que brotaban del corazón de esta mujer eran como, wow, la conversión fue asombrosa. Y piensas en su posición, ¿sabes? La describen como esta mujer de telas púrpuras solares. Esta es una mujer de riqueza. Probablemente tenía un hermoso hogar. Ella abre este hogar a estos hombres que acaba de conocer. ¿Por qué? Porque sabía que estos hombres fueron enviados por Dios, no se enviaron a sí mismos. Sigo reiterando eso. No se enviaron a sí mismos, Dios los puso allí. Salta al versículo 25. De nuevo, y vemos esto. Bien, llegan al punto donde ves la brecha de eso y saltamos al versículo 22. Y Pablo y Silas terminan siendo encarcelados. Te diré por qué más tarde, pero por ahora estoy omitiendo eso. Terminan siendo encarcelados. Entonces, ¿qué pasa? Mira el versículo 25. Pero alrededor de medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos de alabanza a Dios, y los prisioneros los escuchaban. Incluso en prisión eran la mayor influencia. Versículo 26. Y de repente hubo un gran terremoto, y Dios entra en escena, de modo que se sacudieron los cimientos de la casa de la prisión. Y de inmediato se abrieron todas las puertas y se desataron las cadenas de todos. Escucha, esto es un milagro, no porque el terremoto golpeó y las puertas cayeron. ¿Por qué se caerían las cadenas? Un terremoto no quitaría las cadenas de estos hombres, por eso sabíamos que era milagroso. Si temblara y solo las puertas cayeran, diríamos, oh, está bien. Las puertas cayeron y sus cadenas cayeron, eso es Dios. De nuevo, no planeaban venir aquí y luego terminan en prisión. Pero ¿sabes qué? En este punto, entendieron totalmente que esta es la mano de Dios moviéndose. Porque si los encarcelaran, si algunos de nosotros aquí termináramos en prisión por predicar el Evangelio, podríamos murmurar y podríamos pensar, Dios no quiere que esté aquí, no quiere que esté en prisión. Esa no era su vista. Estaban alabando a Dios y cantando. Versículo 27. Y cuando el carcelero se despertó y vio las puertas de la prisión abiertas, sacó su espada y estaba a punto de matarse, suponiendo que los prisioneros habían escapado. Así que tenías esto. Es como, ¿ustedes entendieron esto?
como que los guardias romanos habían sido entrenados en violencia y tortura, ¿verdad? Y este guardia, sabiendo la consecuencia, si estos hombres escapaban, estaría sujeto a la misma tortura a la que estaban sujetos ellos. No sería una muerte rápida. Sin embargo, si iban a matar a estos hombres en esta prisión, eso es lo mismo que emplearían en sus vidas para matarlos. Y él dijo, no voy a hacer eso, solo voy a matarme porque será una muerte más rápida. Pero Pablo gritó con voz más alta diciendo, no te hagas daño porque todos estamos aquí. Está bien, no es solo Pablo, no es solo Silas quien no se fue. Lo mencioné antes, dentro de la alabanza a Dios y el canto de himnos, estaba ocurriendo evangelismo, y ellos estaban más a cargo de esa prisión que el guardia de la prisión. Porque cuando llegó el momento en que podrían haberse ido, ninguno de esos hombres se fue, porque Pablo y Silas tenían influencia en ese momento, que no se irían. Eso es enorme. Esta es la influencia que debemos tener sobre todos a nuestro alrededor. Pero mejora. Versículo 29. Y él pidió las luces. Entró apresuradamente, y temblando de miedo, cayó ante Pablo y Silas. Y después de sacarlos, dijo, Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando alguien ve tu vida, tu testimonio y tu proclamación del Evangelio, debería haber este tipo de respuesta. ¿Cómo encuentro a este Dios? ¿Cómo puedo ser perdonado? No había esta idea de, bueno, miremos, continuemos hablando y nos reunamos cada sábado por la mañana. Eso es ridículo. Esa no es la respuesta. Y no fue, bueno, está bien, ¿sabes qué? Cierra los ojos ahora mismo y simplemente reza una oración conmigo ahora mismo. No había, ven a la iglesia conmigo el domingo. ¿Qué iglesia? No hay iglesia en Filipos. Eso no es lo que dijo. Versículo 31. Esto es lo que dijo. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo. No que podrías ser salvo. No que hay una posibilidad de que tú, si abandonas tu guardia romana aquí, si abandonas tu adoración pagana, si renuncias a César, alguien dijo, cree en el Señor Jesús, Él debe ser Señor. Y te garantizo que Mauro será salvo. Recuerda que hablé sobre cómo en un momento Dios podría hacer cosas asombrosas en un corto periodo de tiempo. Había tanto sucediendo aquí, había días que te recordarán eso. Solo había días. Cada vez que él iba a algún lugar, si iba a Colosas, él estaba allí por años. Fue a la iglesia de Éfeso y plantó la iglesia allí. Estuvo allí por mucho tiempo. Estos días, y luego notas el paralelo con la vida de este carcelero y luego con la vida de Lidia. Dice allí, dice, y tú y tu casa, versículo 32, y le hablaron la palabra del Señor a él, junto con todos los que estaban en su casa, y él los llevó a esa misma hora de la noche, y lavó sus heridas. ¿Quién lavó sus heridas? El carcelero lavó sus heridas, las heridas que él les infligió, él lavó sus heridas. Y de inmediato fue bautizado, él y toda su casa. La casa de Lidia. Lidia se salva, arrastra a Pablo y Silas a su casa para que su familia se salve. El carcelero, lo mismo. Él lleva a estos hombres a su casa y se salvan. Ves casi todas estas cosas sucediendo y luego el verdadero arrepentimiento ocurre de inmediato. ¿Sabes? Cuando a Lidia se le
mostró hospitalidad, hubo una transformación. Y luego aquí, con el carcelero, fue el lavado de las heridas como un signo de arrepentimiento, como si dijera: hice esto, ahora quiero hacer las cosas bien. Entonces, ¿qué tenemos ahora? ¿Qué vemos aquí? Vemos el nacimiento de la iglesia en Filipos. Tienes a la exitosa mujer de negocios, Lidia, y tienes, déjame volver a esto ahora, porque lo pasé por alto. Y mientras piensas en esto, ¿quién fue parte de esta iglesia? Regresa al versículo 17, versículo 16. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de oración, una esclava con un espíritu de adivinación nos encontró, quien estaba trayendo a sus amos mucho beneficio por medio de la adivinación. Así que tienes a esta chica poseída por demonios, que tiene este don de predecir el futuro. Digamos que no sabes cuánto de eso es verdad, pero ella tiene este don y sus amos estaban obteniendo ganancias de ella. Era una pequeña esclava, pobre, pero estaban aprovechándose de este supuesto don que tenía, y para ellos, ella era solo una especie de máquina de hacer dinero, ¿verdad? Versículo 16, versículo 17. Lo siento, siguiendo a Pablo. Ella seguía gritando, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo que les proclaman el camino de salvación. ¿Sabes? Podríamos mirar esto y pensar: ¿era esta chica esclava poseída por demonios? ¿Eran estos demonios los que hablaban? Yo estaría totalmente en desacuerdo. Y en ese momento, creo que ella tenía una claridad suficiente como para haber visto tal vez lo que sucedió con Lidia y su casa. Y ahora ella ve esto, y dice esto, y proclama algo que es absolutamente cierto. Verso 18. Ella continúa haciendo esto durante muchos días, pero Pablo estaba muy molesto, ¿de acuerdo? Había burla involucrada. Ahora, los demonios estaban proclamando estas cosas para exponer a Pablo y Silas. ¿Y por qué estaban allí? Porque si los exponían y sabían por qué estaban allí, probablemente los encarcelarían mucho más rápido, ¿verdad? Entonces, los demonios están haciendo esto para ofenderlos, en cierto sentido, y vemos esto incluso en la vida de Cristo, cuando hacía un milagro al principio y decía: pero no digas nada, porque mi tiempo aún no ha llegado. Y luego hacía otro milagro y les decía de nuevo: pero mi tiempo aún no ha llegado. Y esta situación seguía ocurriendo hacia el final de estos capítulos de los Evangelios. Si has visto esto, puedes mirar hacia atrás y buscarlo por ti mismo. Comienza a hacer los milagros y deja de decir eso porque su tiempo estaba a punto de llegar. Si su tiempo para ser crucificado se acercaba, ¿estaba esta chica poseída por un demonio tratando de desviar lo que el Señor estaba tratando de hacer? No lo creo, porque ella encajaba perfectamente en el plan. El verso 18 dice: estaba muy molesto y me volví y le dije al Espíritu: te ordeno en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en ese mismo momento. Pero cuando sus amos vieron que su esperanza de lucro se había ido, apresaron a Pablo y Silas y los arrastraron al mercado ante las autoridades. Así que esta es la segunda persona a la que Pablo y Silas llevan el mensaje del Evangelio. Libérala, o tienes a Lidia, la empresaria exitosa. Tienes a la pobre chica esclava, siendo liberada de la posesión demoníaca, y luego tienes al tercero aquí, tienes al guardia romano y su familia, Lidia y su familia también, ¿verdad? Lidia mira su trasfondo, Lidia con su adoración judía tradicional. La chica esclava sin antecedentes en un sentido religioso, pero probablemente pagana porque estaba poseída por demonios, y luego tienes al guardia romano, enseñado en la violencia y prácticas paganas.
Esta es la iglesia de Filipos. Por eso incluso me dije a mí mismo, miro aquí y pienso en todos nuestros antecedentes aquí. Muy diverso, ¿verdad? Todos vinieron de diferentes antecedentes, diferentes entornos en la vida. Pero Dios hace grandes cosas con lo que yo llamaría personas simples, incluyéndome a mí mismo. Estos son los filipenses, los ciudadanos, que en un momento tuvieron tanto orgullo de su ciudadanía romana. Pero volvamos a los filipenses y quiero mostrarte algo. Pero Pablo, ellos tienen este orgullo de, como la ciudadanía romana y su trasfondo, incluso aferrándose a sus tradiciones de tierra. Pero él dice en este versículo y capítulo 3, versículo 20, mira lo que dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos con ansias a un Salvador, el Señor Jesucristo. Ya no perteneces a esto. Esto ya no es quien eres. No importa lo que pienses sobre el poder que Roma tiene sobre la gente y el orgullo de incluso tu riqueza o tu falta de ella o todas estas cosas. No importa. Lo que importa es que ustedes son peregrinos aquí. Estamos de paso y su ciudadanía está en los cielos. No eres estadounidense, no eres mexicano, estadounidense, ni nada de lo que hay aquí, porque puedo nombrar a un montón de personas aquí con un montón de diferentes orígenes. No hay orgullo en eso. Si vas a presumir de alguna ciudadanía, jactate de la ciudadanía que está reservada para ti en los cielos y de la obra personal de Jesucristo. Un aspecto de esta circunstancia, que también continúa, es que Pablo sigue pastoreando esta iglesia a través de esta carta. En el versículo 7 dice que está encadenado. Esto es lo que sabemos. Esto es tanto en mi encarcelamiento como en mi defensa y confirmación del Evangelio. Él está en prisión. Esta es una de las muchas cartas que escribe y de los muchos epístolas que escribe mientras está en prisión. La circunstancia de Pablo, estar en prisión, no eclipsa, escucha, no eclipsa su servidumbre. A Cristo solamente. Su esclavitud, su servidumbre, era a Cristo solamente, no a Roma. Su identidad era solo Cristo y el Evangelio. ¿Piensas en cuántas cartas? Sí, Pablo estaba tan ocupado. Piensa en esto. Pablo estaba tan ocupado. Estaba en movimiento constantemente. Si Dios no lo hizo, escucha. No fue Roma. Sí, Dios no lo metió en prisión. No tendríamos el libro de Filipenses, el libro de Efesios, Colosenses y Filemón. Pero Dios sabía que necesitábamos esos libros. Así que hizo que Pablo fuera encarcelado. Y el último punto aquí es el propósito de la carta. El propósito de la carta. Dentro de este punto te daré esta visión general del propósito de la carta. Y puede parecer un atajo, pero confía en mí. Cuando realmente entremos en el libro y lo exegetemos y saquemos la rica verdad de él, veremos que es más profundo y rico de lo que te voy a contar ahora, pero intentaré hacerlo de todos modos. Así que el propósito de la carta, mira esto, mira el versículo 3, Filipenses 1, agradezco a mi Dios en toda mi memoria de ustedes. Así que este primer propósito de la carta es mostrar gratitud a esta iglesia en particular. ¿Sabes? No lo compartiré ahora. Mira el versículo 7.
dice, porque es justo que me sienta así acerca de ustedes, porque los tengo en mi corazón. Mira la ternura, ¿verdad? Los tengo en mi corazón. Y la última parte de ese versículo, todos ustedes son partícipes de la gracia. Conmigo, ves, era su gratitud y luego dentro de ese mismo propósito, este afecto que quería expresarles. ¿Sabes? A veces tendemos a faltar en eso. No estoy diciendo que todos aquí, pero estoy diciendo que tendemos a faltar en eso, en simplemente decirle a alguien cuánto lo apreciamos. Pablo no hizo eso. Pablo el apóstol no hizo eso. Comienza la carta mostrando gratitud y afecto. Estás en mi corazón. Como si vivieras en las partes más profundas de mi afecto. No es solo palabras vacías, dice, te amo tanto que pensamientos sobre ti son constantes. Versículo 9. Y esto pido, que su amor abunde aún más y más en conocimiento real y en todo discernimiento, para que puedan aprobar las cosas que son excelentes, a fin de ser sinceros e irreprochables hasta el día de Cristo. Su deseo por ellos, en tercer lugar, es su madurez. Les escribe porque expresa gratitud, profundo afecto y madurez. Desea madurez para ellos. Estás creciendo. Sigue creciendo. Estás haciendo las cosas correctas, pero continúa en esas cosas. Último, vamos al capítulo 4. Capítulo 4, versículo 16. Es gracioso porque es como un libro de inicio. Muestra el propósito de un propósito parcial. El final del libro muestra el otro extremo del propósito en sí también. En el versículo 16, porque incluso en Tesalónica enviaste un regalo más. De una vez para mis necesidades, no porque busque el regalo en sí, sino porque busco el beneficio que aumenta a su cuenta. Ahora ven, no era como si la iglesia de Filipos estuviera diciendo a sí misma, está bien, estuviste aquí unos días, plantaste esta iglesia y te fuiste. Los pensamientos podrían haber corrido y decir, bueno, ahora estamos haciendo esto, no tenemos que apoyar nada más. Más tarde, apoyan a Tesalónica, apoyan a Jerusalén y su hambre, esta pequeña iglesia, mostrando su amor y gratitud hacia el resto de las iglesias de Cristo y en toda la región, mostrando su amor por Pablo. Y Pablo les muestra que está muy agradecido por su generosidad. Dieron, y dice allí, dice que dieron más de una vez, múltiples veces. La manera en que está escrita esta epístola es realmente muy alegre. Quiero decir, a veces has oído esto antes cuando hablas de los filipenses. El libro de los filipenses es la epístola de la alegría, ¿verdad? No creo que se trate solo de alegría, pero creo que sí, tiene esos matices de alegría. De manera constante. Esta es una de las pocas cartas, si no lo sabes, que no es polémica. La naturaleza significa que Pablo no está haciendo argumentos en contra de alguna herejía dentro de la iglesia. No está haciendo algún tipo de oposición a alguna herejía que está corriendo rápidamente en la iglesia. Eso ni siquiera lo ves en ninguna parte. Por eso, incluso el libro en sí, el libro entero, tiene muy poca teología. No me malinterpretes, pero tiene muy poca teología en comparación con algunas de las epístolas y dice que no es polémica. No está haciendo un argumento a favor de algo. Él simplemente está elogiando a la iglesia. Quiero decir, mira el versículo 5, los llama socios. Dice,
en vista de su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, no son ni siquiera aquellos que, como él va a Corinto y tiene que reprenderlos como a niños pequeños. A Filipos, a la iglesia filipense, les dice: ustedes son socios conmigo, ustedes son amigos del ministerio. Así que, para cerrar, diría esto: a medida que nos esforzamos por profundizar en este libro, creo que deberíamos ver la alegría, la amistad, la asociación y el Evangelio dentro del propio libro. Piensa en tu lugar, tu don, tu apoyo a la Iglesia y recuerda que ninguno de nosotros, en este vasto y diverso mundo lleno de oportunidades, esta es la exhortación de Filipenses, si pudiera decirles esto, que ninguno de nosotros está llamado a ser cristianos solitarios, ¿verdad? No eres un solitario. Los creyentes en Filipos entendieron esta verdad, que necesitaban a Pablo, pero luego Pablo sabía que los necesitaba y ambos sabían que todos necesitaban al Señor. Por eso sigue aludiendo a la oración. Así que esta es la introducción a Filipenses, y me alegra profundizar la próxima semana en esta porción de las Escrituras. Con eso, oremos. Padre, venimos ante ti, sabiendo que nos falta sabiduría, que tu palabra dice que si nos falta sabiduría, debemos acudir a ti. Así que, al mirar esta porción de las Escrituras, este libro tan maravilloso, a los filipenses, los maravillosos creyentes en Filipos, oro para que seamos animados, que también seamos desafiados, pero sobre todo que seamos transformados, santificados y en cierto sentido nos parezcamos cada vez más a tu Hijo Cristo. Nos comprometemos a ti de nuevo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.